para que las elecciones se hagan de la manera más impecable posible y que tengamos un Congreso que sirva como contrapeso necesario al Ejecutivo y que nos permite estar orgullosos de un funcionamiento plenamente democrático de nuestras instituciones. Por ahora, estamos en un periodo electoral en donde no hay un Congreso funcionando y cumpliendo las funciones que la Constitución le atribuye de legislar, pero también de fiscalizar al Ejecutivo. Muchas gracias por su presencia, que tengan un buen sábado y un buen fin de semana. Los que se queden con la radio RPP podrán escuchar una entrevista con Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, recién llegado de Roma, que nos hablará de su experiencia en el Vaticano y de la misa que se celebra hoy a las 11, misa por la nación en la iglesia de las Nazarenas con motivo del Señor de los Milagros. Hablará también sin duda sobre el sínodo de obispos, sobre la Amazonía que está llevándose a cabo actualmente en el Vaticano. Muy buenos días, sigan en la sintonía de RPP, confianza por todos los medios. Hola Ángel, ¿irás a la reunión? Sí, claro, termino y voy. No te olvides que el bono de alquiler solo se otorgará a parejas que paguen renta mensual de vivienda no menor a los 0.78 UIT y que no supere los 0.371 UIT. Entonces ahí te veo. Se realizará el ajuste monetario internacional por 56.000 millones de dólares, recalculando tasa de inversión interanual del 5.8% de los 7 primeros meses. Tranquilo, en Economía para Todos te explicaremos los principales cambios en materia económica por los que atraviesa el Perú y el mundo, pero sobre todo, cómo afectan estos directamente tu bolsillo. Soy Omar Mariluz y estoy de lunes a viernes a las 4 de la tarde por RPP Televisión. El Jurado Nacional de Elecciones fijó el 18 de noviembre próximo como la fecha límite para la presentación de solicitudes de inscripción de las listas de candidatos que participarán en las elecciones legislativas convocadas para el 26 de enero del 2020. El constitucionalista Dilmar Villena denunció que parte de un texto de su autoría fue citado de forma inadecuada e ineficiente por el titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, en la demanda competencial presentada al Tribunal Constitucional el último jueves, que dispone dejar sin efecto la disolución del Congreso. El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el fujimorista Mario Mantilla, pidió a los asesores de ese grupo de trabajo evaluar la situación del mismo, debido a que un informe presentado afirma que se debería reactivar lo más pronto posible, pues se trataría de un órgano dependiente de la Comisión Permanente. Tras la denegatoria de licenciamiento a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega por parte de la SUNEDU, alumnos y egresados de esta casa de estudios piden la salida de sus autoridades, responsabilizándolos de esta situación. Asimismo, exigen que docentes sin vínculos con el ex rector Luis Cervantes Liñán asuman las riendas de la universidad. Esta madrugada, un joven de 19 años, identificado como Cristian Alejandro Talledo Nilupu, falleció tras ser acribillado a balazos en las inmediaciones de la avenida Ucayali, ubicada en el distrito de Mi Perú. Según se supo, el hecho habría ocurrido cuando regresaba de una discoteca hacia la casa de su hermano. Hola, soy Walter Izaguirre y hoy quiero hablarles sobre gastar y ahorrar. Muchas personas piensan que ahorrar es muy aburrido, pero sin embargo gastar es muy divertido. ¿Quién podría decir que no? Quiero preguntarles también si es que se divierten mucho a la hora que tienen que pagar todo lo que han gastado. Lo importante para nosotros es romper el mito del ahorro. Las personas piensan que ahorrar es privarse de algo. Lo que tenemos que hacer es verlo de una forma diferente. Empiezas a ahorrar, vas a generar una inversión y después vas a poder divertirte sin tener que preocuparte cuánto tienes que pagar. Soy Walter Izaguirre, experto en finanzas personales.
¿qué tal? Soy Yanela Neira y uno de mis libros favoritos es uno que leí hace mucho tiempo, pero creo que todavía está entre mis tops, que es Informe sobre la ceguera, de Saramago. Me encantó por cómo está escrito, por cómo relata la historia, me parece que es súper potente, pero porque además creo que habla de la sociedad, del ser humano, y lo retrata así en su crudeza absoluta. Creo que es un libro que te hace pensar muchísimo y lo recomiendo. Satisfacción de compartir el programa con Fernando Carvalho. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, Carlos. Muy buenos días. La satisfacción es mía también de poder compartir este espacio, Diálogos de Fe, y en este caso tenemos un invitado de terreno, un párroco de un distrito cercano acá, que está acostumbrado a tener su contacto con la comunidad. Así es. El padre Mario Yepes, párroco de Nuestra Señora de la Asunción, iglesia de Miraflores, en la esquina de Santa Cruz, con la Mar. Con la Mar. ¿No? Antes que nada, Fernando, simplemente para informarles a nuestros amigos seguidores que usted nos escucha en la radio en vivo de rpp.pe, la aplicación RPP Player de su teléfono celular, y por supuesto puede sintonizarnos y participar con el hashtag Diálogo de Fe. Así como en nuestras emisoras de Trujillo, Chiclayo, con sus respectivas frecuencias, ¿no? Bueno, el tema de hoy tiene que comenzar con el Evangelio que se leerá mañana en la misa, y en este caso es un texto tomado de Lucas, en el que Jesús habla con los apóstoles y pone el ejemplo célebre de el grano de mostaza. Padre Yepes, ¿qué es lo que ha querido decir Jesús? ¿Por qué el uso de estas parábolas, comparar el crecimiento de la fe con la aparición de la planta de la mostaza? Bien, buenos días, Carlos, buen día, Fernando, y a todos nuestros oyentes y televidentes de RPP, un saludo cordial. Si se han dado cuenta, a lo largo de todos estos domingos hemos estado leyendo el Evangelio de Lucas, y sobre todo esta gran sección que es el tema de la advertencia sobre las riquezas. Es un poco la constante, porque parece que la comunidad de Lucas tenía ese gran problema. El marco social había entrado ya en conflicto con la comunidad. Hermanos que tenían bienes económicos empiezan a entrar en la comunidad para pedir cierto estatus, y entonces, claro, la comunidad como que se siente un poco confrontada con eso, entonces necesita aclararse. Y este evangelio, el que vamos a leer este domingo, cierra toda este gran largo discurso con estos dos ejemplos. El primero es sobre el tema de la fe, y aunque hay uno que no aparece ahí, no está tomado ahí, que es el tema del escándalo, el cuidado ante ese peligro del escándalo, el tema de la fe y el tema de la humildad, ¿no? Entonces tenemos ahí los dos momentos, ¿no? Este pedido que hacen los apóstoles al Señor, ¿no? Aumentanos la fe. Y el Señor apela a este ejemplo del grano de mostaza. En realidad, aquí apelaríamos a pensar que no es tanto el hecho de tener mucha fe, ¿no? Sino es tener al menos esa poca fe que sea capaz de producir mucho, ¿no? Y esa es la comparación del grano de mostaza, porque el grano de mostaza es muy pequeñito, pero resulta ser que cuando crece pasa a ser un arbusto bastante grande, ¿no? Pero padre, nosotros en nuestra vida siempre tenemos momentos de baja en cuanto justamente al tema de la fe. De la fe. Por X motivos que se nos presenten, experiencias diversas, no negativas. Entonces, ¿cómo tenemos que enfrentar ese momento? ¿No? Porque uno dice, caramba, pido mucho a Dios, pero sin embargo no soy bendecido, las cosas me salen mal, etcétera, etcétera. ¿Cómo en ese momento tenemos que actuar? Bien, yo creo que es importante distinguir el tema de la fe en el marco de lo que es, a veces hemos pensado que la fe solamente es un esfuerzo personal, ¿no? O sea, confiar en mis fuerzas de que puedo lograrlo, y no dar el espacio también de la esperanza del tiempo, la esperanza de saber que tengo que discernir bien qué es lo que realmente necesito. Entonces yo creo que en este marco de la pregunta,
pregunta justamente no está negando que los discípulos, por ejemplo, tienen fe, sino que ellos entienden que quizás por allí ellos tienen que poner mucho más, ¿no? Pero Jesús les vuelve a decir, miren, es que es un diálogo la fe, no es solamente una cuestión de un esfuerzo personal, una conquista humana de alcanzar algo, no, tienes que dialogar con Dios y tienes que dejarte primero doblegarte ante el amor de Dios para que así puedas encaminar y enfrentar los problemas, porque los problemas van a venir. Retomando la pregunta que le he hecho a mi colega Carlos Villarreal, usted como párroco, cuando habla con adolescentes particularmente o jóvenes, que le dice, todo lo he hecho mal en la vida, me he peleado con mis padres, me ha dejado mi enamorada, estoy mal en los estudios, no sé qué quiero hacer, tomo alcohol, me drogo, no duermo bien, he engordado. En fin, cuando un joven le dice eso, con dudas de sí mismo y con desprecio a sí mismo, ¿qué le contesta a usted? Mire, yo lo primero fundamental es escuchar. O sea, yo entiendo que la gente, todos tenemos situaciones de estas y pasamos por estas crisis, por estos vacíos, pero primero yo no me puedo escandalizar de lo que me dicen, ¿no? Porque yo soy sacerdote y estoy para escuchar y sin juzgar, porque cada experiencia es distinta. A veces uno puede pretender decir, ya, yo te doy la respuesta, pero ese no es el tema. Yo creo que el primer paso siempre es escuchar, entender el proceso de cada joven. Yo me encuentro con jóvenes, conversamos y a veces ellos incluso expresan su dolor y dice, padre, de repente me he atrevido a decirle esto a Dios. Dice, me parece bien, le digo, y a veces se sorprenden, ¿no? Le digo, es que es lo que tienes que decir. O sea, si tienes fe de verdad, porque la tenemos, si realmente se ha cultivado eso en el interior, ahí está la fe, pero que lo exprese ante Dios. Y luego de eso se empieza a proponer el camino de las opciones que hay que tomar. Si uno se ha equivocado, pues hay que asumir la responsabilidad. Pero ahí está justamente, creo yo, el conflicto, ¿no? Expresarlo. Efectivamente. Cuando yo le hacía referencia a una serie de golpes, no sé si sea correcto el término, padre, yo he escuchado muchas veces, son las pruebas que Dios te pone. Efectivamente. ¿Por qué no tenemos esa facilidad en ese momento de expresar? Yo siempre, sí, Carlos, ahí justo quería tocar lo que has dicho. Yo, por ejemplo, considero que o sea, Dios no puede enviarnos así. Oye, ¿sabe qué? Hoy día te mando una enfermedad, otro día te mando, no sé. Yo no puedo, o sea, yo creo que la vida sí ofrece, la experiencia de la vida nos ofrece esas pruebas. Y ahí es donde uno realmente entiende lo que significa confiar en Dios. Pero yo no puedo, sería un poco ilógico pensar en el Dios de Jesucristo, que nos habla de amor, pensar que nos está mandando cosas como para decir hasta dónde aguantas. No sé, a mí me cuesta mucho. Y por eso creo yo el diálogo justamente en esto es eso, ¿no? Mira, basta un poco de fe, de confiar, de creer, de que no estás solo en esto, ¿no? Pero es justamente lo que nos repiten esto. O sea, mira, para que no te olvides de Dios, te manda esto para que tú vuelvas la mirada hacia Él. Claro, pero yo vuelvo a insistir, o sea, yo lo que o sea, es la experiencia de la vida la que te lleva a confrontarte con tu fe. Y ahí es donde uno encuentra. Y creo, como me lo dijiste, Fernando, yo también te puedo dar testimonio a la gente, después de un tiempo que pasa esa experiencia, después vuelve y me dice, padre, de verdad, mire, esto me ayudó a ser más fuerte en esto me ayudó en ese sentido acompañado por Dios y he superado esta Ahora, dificultad. lo que me sorprende mucho en el texto del Evangelio de Lucas, que se leerá mañana en las misas, es que los discípulos, la gente que comparte la vida con Jesús, dice, aumentanos la fe. Porque pedir eso supone, caramba, estoy un poco dudando de quién eres y si estar contigo es una cosa que me va a llevar a algo o va a ser todo un desastre. Sobre todo cuando vienen estas insinuaciones que puede terminar crucificado. Quiere decir que cabe aún en la cercanía estrecha con Jesús un momento de duda y un momento de fe. Esto realmente no me lleva a nada. Sí, Fernando, pero justamente es que ahí viene el complemento de la siguiente parte del Evangelio. Porque ¿cuál es la pretensión? De repente decir, entonces ya me lo sé todo, entonces ya no necesito. Ahí es donde viene a veces el problema. Parece algo raro, pero en realidad cuando a veces uno se siente tan seguro de su fe, después termina olvidándose de Dios. Y entonces viene la segunda parte del Evangelio. Siervo inútil, solamente tenías que hacer lo que estaba mandado. O sea, es el otro lado de decir, muy bien, hacemos esto, tú pones de tu parte, confías en Dios, pero no te olvides que sigues haciendo lo que tienes que hacer. Y ese es el sentido de la humildad en la segunda parte, porque si no, también
caemos en ese otro error que, bueno, el Papa Francisco también lo está diciendo, y específicamente a nosotros, los clérigos, ¿no? Porque en eso es donde estamos quizás fallando también, ¿no? Padre, ¿no es un poco contradictorio decir que si uno está seguro de su fe, se olvida de Dios? Mira, yo lo considero también por la experiencia. A veces nos suele pasar esto, pensamos que ya sabemos cómo va a actuar Dios, ¿no? Yo creo que hay que tener mucho cuidado. Dios Dios es amor, Dios es misericordia, pero Dios también deja que el ser humano sea capaz de ejercer su libertad y su responsabilidad. Y ahí es donde entramos justamente en la apertura de, yo siempre digo, y muchos sacerdotes lo han reflexionado así, la sorpresa de Dios en la vida, ¿no? Y entonces uno no tiene que sentirse seguro, más bien tiene que sentirse siempre confrontado en su fe. O sea, no es malo dudar, en el sentido de que me ayuda a volver otra vez a aferrarme a mi fe. O sea, yo entiendo que el camino es así. Yo creo que todos nosotros hemos tenido, como hemos empezado, altibajos, momentos en que no he tenido dudas, otros momentos en que me cae, ¿no? Pero la vida es así. Pero hay que afrontarlo y hay que darnos cuenta de que necesitamos Dios para superar también esos momentos. Muy bien, Padre Mario Yepes, tenemos que hacer una pausa. Carlos, vamos a escuchar, creo, un mensaje, parte de lo que dijo el Papa el miércoles en el Vaticano, en momentos en que la Iglesia prepara un sínodo de obispos amazónicos. Nos va a decir una palabra sobre eso también. Estamos hablando con el padre párroco de la Iglesia de la Asunción de Miraflores, Mario Yepes. Trillo vuelve a la ciudad de Lima del 16 al 20 de octubre en Torre Real 12 del Centro Empresarial San Isidro. Diversión con buen propósito que para este año trae grandes sorpresas en sus 4 niveles. En el primer nivel, la nueva zona de arte y moda con reconocidos artistas y diseñadores. En el segundo nivel, 100 stands de venta con productos nacionales. En el tercer nivel, un tejuego para más de 400 mujeres. Y el cuarto nivel con un espectacular fashion show, cafetería peruana, tapeo español, juegos para niños, una tómbola y mucho más. Donación 25 soles, ingreso libre para niños. Los esperamos en el Rastrillo. La idea es ayudar. Si lo trasladan a otro penal, la situación emocional va a seguir siendo la misma. Entonces es evidente que ahí tiene que haber una ponderación, está de por medio la salud, la integridad física de la persona, y si no hay riesgo de fuga y se ponen otros mecanismos y hay fianza y puede haber un grillete, pues hay que ponerlo en libertad, ¿no? El presidente debiera tener la prudencia de guardar silencio en materias constitucionales de las que no entiende ni el ABC. Me parece inaceptable que el primer ministro Vicente Ceballos esté expresando el día de hoy que el Tribunal Constitucional no debería aceptar esta acción competencial. Bueno, hemos escuchado, Carlos, un comentario hecho por el Papa de un pasaje de los Hechos de los Apóstoles que tiene que ver con la evangelización fuera de Jerusalén, en las provincias de la Palestina histórica, Samaria y Galilea, y específicamente la conversión de un etíope, es decir, de un extranjero al Medio Oriente venido del norte de África. Esto lo dice el Papa en momentos en que la Iglesia está muy comprometida con un sínodo de obispos amazónicos. Hay un énfasis puesto en ese tema desde antes que se ponga de actualidad por los incendios. Esto es una cosa que viene de varios años. Ya lo anunció cuando vino al Perú y estuvo en Puerto Maldonado. Pero en el contexto de este sínodo amazónico, un tema que se ha planteado es la posibilidad de que la Iglesia Católica admita la ordenación como sacerdotes de hombres casados. Se trataría de una revolución porque estamos ante una prohibición que tiene más de 1000 años, pero en realidad hubo sacerdotes casados antes y lo sigue habiendo en la Iglesia Católica en algunos casos específicos como en Ucrania
y en el Líbano. Cuéntenos, por favor, qué sabe usted sobre este tema. Bueno, en primer lugar, lo que usted ha manifestado es bastante claro. Estamos en un contexto de un sínodo ya que se está empezando con algunos signos. El Papa ya ha hecho algunos signos en esa convocatoria de este llamado de la Iglesia, no solamente por el cuidado de la creación, que es, creo yo, el gran tema y al cual hay que atenderle mucho, y este llamado a la luz también. Ayer celebrábamos a San Francisco de Asís, ¿no? Que es esta imagen en la iglesia o esta figura en la iglesia que nos ayuda un poco a concentrar también todo ese esfuerzo, ¿no? de la humanidad, de darse cuenta de que no somos los únicos que existimos aquí, sino que también hay ese anhelo también de la iglesia de acompañar las comunidades y respetando también sus culturas, ¿no? Y claro, es que la iglesia ha ido también reconociendo eso, ¿no? Vamos a evangelizar, pero vamos a proponer el evangelio y ayudar a las comunidades. Usted mismo lo ha dicho, ha manifestado. Los temas en el cuidado de la Amazonía no solamente afectan a la naturaleza, sino también a estos pueblos originarios. Y la evangelización va también para ellos. Usted mismo creo que ha sido evangelizador en zonas de la selva de San Martín. Y sabe las enormes dificultades que hay para que la iglesia esté presente. Cuéntenos, por favor, lo que usted vivió allá. Sí, nuestra congregación, yo soy vicentino, congregación de la misión, tenemos una misión en la selva, en San Martín. Vicentino, hay que aclarar, son los fundados por San Vicente de Paúl, un santo francés del siglo XVII, ¿no? Y efectivamente ya hemos estado en una primera etapa en San Martín, en lo que era actualmente Nueva Cajamarca. Obviamente era muy difícil el acceso ahí en los años 80, y ahora estamos en una segunda etapa en la zona de Banda de Chilcayo hacia la parte de Sauce, y donde hubo el sismo, ¿no? Hace unos meses. Pues allí nosotros tenemos que ir, y muchas veces pues en bote, llegar, tocar la campana para reunir a la gente, ¿no? Una vez cada 2 meses, cada 3 meses, se ve la necesidad espiritual de la gente. Hay comunidades religiosas femeninas que muchas veces están allí trabajando, viviendo con la comunidad. Entonces, perdón, al margen del tema, a ver, de distancia, ¿no? Que es una dificultad, una traba para llegar en el proceso de evangelización a esas comunidades. ¿Con cuáles se encuentran ustedes? Hablo ya, no sé, del choque cultural, ¿no? En torno a las ideas propias y costumbres de una comunidad. Claro, son diferentes contextos porque, por ejemplo, en la zona de San Martín ya se ha hecho evangelización desde el tiempo de los pasionistas, por ejemplo. Los padres pasionistas han trabajado muy bien en esa zona. O los jesuitas, diversas comunidades ya se han ido trabajando. Claro, cuando uno ingresa hacia zonas mucho más alejadas, es donde efectivamente pasa este tema de el choque cultural, ¿no? Ahí es donde vienen un poco las dificultades, ¿no? Pero sabemos, por ejemplo, en la zona de Brasil, en la zona de Colombia, y creo que eso es parte justamente de este diálogo que va a haber allí. Cómo ayudar a mantener ese respeto de las culturas, la proposición también de los derechos de estas comunidades y, por supuesto, también la apertura en esta cercanía de la iglesia, también acompañando estas realidades, sobre todo en el cuidado de la creación. ¿Tenemos traducciones del Evangelio, de la Biblia, a las lenguas de las comunidades nativas? Sí. ¿Cuál es O sea, yo, por ejemplo, sé que en la Cháninca, de todas estas, hay también una comunidad ahí en San Martín, en Aguajún también. En todas estas se hace ese esfuerzo. Y eso no solamente por sacerdotes, sino también por laicos, catequistas, ¿no? Gente que tiene que ir, claro, porque no puede ir sacerdote, va el catequista delegado y a veces él realiza los bautizos, ¿no? Delegado por el sacerdote o por el obispo. Entonces, hay una red de trabajo, pero sigue siendo muy grande el trabajo. Y creo que, claro, encima con estos conflictos sociales, imagínense usted cómo está esa situación, ¿no? Entonces, muchas veces, y esto también creo que es muy claro, ustedes también lo deben conocer, muchos de los religiosos y religiosas tienen que asumir a veces los roles de ayudar a la gente a que reclamen sus derechos, porque muchos de ellos, hoy en día, bueno, ya creció el tema de analfabetismo, pues ya se ha ido erradicando, pero antes no era así. Entonces, las comunidades... La mayoría era analfabeta. Claro, y entonces los sacerdotes
sacerdotes religiosos ayudaban y muchas veces motivaban para los derechos de los campesinos, de los pueblos indígenas, ¿no? Pero ahora les toca a ellos, entonces van gracias a los catequistas, que son muchas veces animadores de las comunidades. No sé si ustedes manejan ese término, en las comunidades a las cuales no podemos llegar, se forma a laicos para que los domingos compartan la palabra de Dios, ¿no? Otro tema que tiene que ver con la selva, en el que ha enfatizado mucho el Papa, es el medio ambiente. Precisamente ya usted ha hecho referencia, porque su encíclica Laudatio Si está dedicada a eso, concibiendo al santo que lleva su nombre, o él lleva el nombre del Santo Francisco, como el patrono católico de la ecología. Sí, yo creo que es bastante claro el llamado que se está haciendo. Creo yo que todavía en esto tenemos mucho todavía que no sé si reflexionar. Yo creo que lo que nos falta es poner en práctica ya cosas, ¿no? Yo sí veo eso que nos está faltando. Se está abriendo sobre todo el marco del diálogo interreligioso, el diálogo ecuménico. En ese aspecto creo que hemos ido ganando también espacio y apertura, ¿no? Pero falta quizás en esas cosas concretas, ¿no? Ya, claro, si hablamos de las políticas de los grandes, ¿no? Ahí faltará diálogo con otras instancias. O sea, a nivel religioso sí. Pero instancias, no sé, de carácter político, regional, a nivel de gobierno central, parece que ahí viene el problema. Incluso en la ONU misma también hay un gran esfuerzo de diálogo. Ahí tenemos, por ejemplo, nosotros, la congregación tiene una oficina ahí en las Naciones Unidas junto con otras congregaciones religiosas para justamente intentar ayudar a doblegar un poco a veces ese esfuerzo que uno dice, bueno, valdrá la pena llegar a hablar con las grandes potencias sobre esto, ¿no? Pero a veces es difícil, pero no hay que perder la esperanza. Por eso hay que pedir, aumentanos la fe, ¿no? Yo creo que por ahí va el tema, no podemos perder la fe y la esperanza. El otro tema que parece interesante que nos diga una palabra al cual alude el Papa es el de la persecución a la Iglesia. Felizmente que en nuestro país no tenemos ese problema. Hay polémicas, hay críticas, hay puntos de vista diferentes, pero sí en otras regiones del mundo. En donde los cristianos están amenazados. Efectivamente, el martirio es algo que ha acompañado siempre a la historia de la Iglesia, ¿no? Pero claro, uno es mártir no porque busca ser mártir, sino que es la consecuencia justamente en esos contextos en donde la historia de la Iglesia, ahorita, bueno, hace un momento comentábamos el primer mártir de la China, por ejemplo, en el caso nuestro vicentino, ¿no? San Juan Gabriel Perboar, el que llegó, se inculturizó porque se vestía como chino, aprendió el chino mandarín, hablaba, evangelizaba, pero terminó ahorcado, ¿no? Entonces, claro, el tema de la persecución, de martirio, se convierte en un signo también de fe, ¿no? De confianza en Dios, sabiendo que es una causa mayor, el reino de Dios, ¿no? Hoy en día hay comunidades, sí, en el mundo todavía que se vive esa persecución, pero bueno, seguimos trabajando también por la libertad religiosa, no solamente como cristianos católicos, sino también en todo contexto de religión, ¿no? Padre Mario Yepes, muchas gracias, y podemos contar con usted, quienes quieran consultas del texto hebreo de la Biblia. Usted es profesor de hebreo en el Instituto Superior de Estudios Teológicos, y también quienes tengan dudas de fe o dudas sobre sí mismos pueden acudir a usted, me imagino, como párroco de la Iglesia de Asunción, aunque no sean miembros de esa parroquia. No, sí, ahí los sacerdotes estamos para eso, para atender. Somos 3 sacerdotes que estamos allí en todas las comunidades, y eso, insisto, como iglesia que somos, y vuelvo a insistir en lo que dije, lo primero es escuchar, y creo que mucha gente necesita ser escuchada, y para eso estamos los sacerdotes, para poder atenderles. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre, muy amable. Sorprende si cualquier día vamos nosotros, Carlos, a hacerle consultas al Padre Yepes y estarnos a escuchar. O en todo caso, aprender hebreo para hablar local. Bueno, creo que hay algunos congresistas que también tienen ahora dudas, que quizás van a recorrer a usted para que le explique en hebreo la Biblia y para que les ponga su oreja generosa. Muchas gracias, Mario Yepes, sacerdote párroco de la Iglesia de la Asunción de Miraflores. Muy buenos días, gracias por venir a RPP para Diálogos de Fe. Carlos, feliz fin de semana. Igualmente, feliz fin de semana, y nos reencontramos el próximo sábado. Buen día. RPP, confianza por todos los medios.